Ya con el tema de hoy, estamos en el curso de religión, así que ponemos la fecha. Es lunes, no, hoy es martes, Martes 16 martes de 16. junio. Muy bien, martes. Y yo me quedé en lunes. Ya, listo. Estamos martes 16 de junio. A ver, se están conectando sus compañeros, vamos a aceptarlos. ¿Me dices el título? Jesús camino hacia el Padre. Sí, Jesús camino hacia el Padre. Allá. No caminó, camino. ¿Ya? Camino. Muy bien. Entonces acá vemos pues en la imagen, ya que vemos pues la forma de un camino, pero haciendo referencia al nombre de Jesús, ¿cierto? Y acá hay una flechita que nos indica vida, que en parte pues va a complementar lo que nosotros, la clase anterior, vimos, que Jesús era camino, verdad y vida. Ahora pues vamos a entender por qué, siguiendo a Jesús, por qué siendo como Jesús, podemos llegar hacia el Padre. Como dice acá la imagen, a la vida. Y vemos acá pues que muchas personas están siguiendo este camino, ¿ya? Y acá la iglesia adelante con sus rueditas, para llegar a la vida eterna. Sí, yo pensaba que eso. Hay una pregunta muy importante que debemos hacernos, y dice así: ¿por qué Jesús es el único camino para ir al Padre? Ya lo copiamos ahí como un subtítulo. Y acá vamos a encontrar varias razones de por qué Jesús es el único camino para ir al Padre. ¿Ya? Primero vamos a ver 3 aquí, y luego en la siguiente diapositiva vamos a ver 3 más. ¿Ya? Al final de la clase vamos a ver un gráfico, el cual nos va a resumir toda la clase, pero va a ser parte de la tarea. ¿Ya? Así que ahora empezamos a copiar esta parte mientras vamos explicando. Entonces, nos dice el primer punto lo siguiente: que donde habita Dios, pues es un lugar santo y puro en el cual no se admite pecado. Entonces, como dice acá en Salmo 47:8, dice: reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. ¿Ya? Entonces, si yo me pregunto por qué Jesús es el único camino para ir al Padre, me doy cuenta que esta respuesta, esta razón, me dice pues que Dios está en un lugar santo, ¿cierto? En un lugar lleno de paz, de amor, en un lugar perfecto, donde hay tranquilidad. Y en ese lugar pues no se admite pecado. Entonces, ¿qué me está queriendo decir aquí? Que como Jesús es el único camino para llegar a este lugar santo, para llegar al lugar donde está el Padre, pues debo de evitar todo pecado alguno. ¿Para qué? Para poder seguir este camino. Así como veíamos al inicio esta familia que iba por el camino de Jesús. El segundo punto me dice, me confirma lo que hemos deducido aquí, que el pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios, nos aleja de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, aquellos que vamos pecando, porque todos cometemos pecado, pues hay que tratar de evitar y hacerlo en lo menos posible. Porque ahora vamos a tener conciencia de que este pecado nos va a separar de Dios. Entonces, si nosotros estábamos en el camino anterior y la familia ya estaba, digamos, en Jesús por la S, pero uno de sus miembros comete pecado, pues retrocede y otra vez empieza el camino desde la J. Algo así también es nuestro camino para llegar a este lugar santo, a este lugar donde está Dios. Si nosotros seguimos todas estas enseñanzas que Jesús dejó en la tierra, pues vamos a acercarnos más y vamos a empezar a andar por ese camino. Pero si en este camino empezamos a cometer pecados, a mentir, a envidiar, a difamar, a codiciar, a ocultar las cosas, a renegar o a hacer muchas cosas que nos alejan de Dios, este pecado, de repente faltar el respeto a nuestros padres
o quién sabe qué, de repente agarrarse algunas moneditas por ahí, nos empieza a alejar, Como que empezamos a te resetean acá alejarnos. al mismo lugar. Claro, te regresas otra vez. De nada valió todo lo bueno que hiciste. Por una cosita mala, otra vez regresas al inicio. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dice, Dios, ya sabemos, y lo habíamos visto en una clase ya tras anterior, que envió a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Entonces, Mis buenos días. buenos días, Denis, estamos copiando aquí esto, deje espacio para el título y para la fecha. Entonces, Dios envió a su Hijo para morir por nuestros pecados, estábamos diciendo, y ya lo habíamos visto, pues, que Él vino para salvarnos y murió por nuestros pecados. Entonces, no hagamos que esta muerte de Jesús y su resurrección, que fue para salvarnos, pues, sea en vano. Hagamos que haya valido la pena todo este sacrificio. Y a ver, terminamos para poder seguir a la siguiente diapositiva. Seguíamos respondiendo a esa pregunta, ¿no? Porque Jesús es el único camino para llegar hacia el Padre. Ya, acá nos dice, por eso Jesús es el camino. Habíamos visto la semana pasada en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cierto? Y luego hicimos una tarea acerca de lo que Jesús le decía a sus discípulos. Y nos dábamos cuenta, pues, que él explicaba de que todo lo que hacía era por el Padre. Las palabras, las obras y todo lo que él realizaba en vida. Entonces, si Jesús nos invita a seguir su camino para poder llegar al Padre, pues significa que nosotros debemos de imitar lo que él hacía. Ya venimos semanas repitiendo que debemos de imitar lo que él hacía. Entonces, ¿cómo hacer de Jesús nuestro camino? Así como esa familia que iba por Jesús, ¿no? Por el camino que tenía referencia el nombre de Jesús. ¿Eso? Sí, vamos copiando. Acá nos dice, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 9, dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará paz. Entonces, ¿qué nos dice? Pues que Jesús es la puerta, que por Él debemos abrir esa puerta para poder entrar, porque también es ese camino que nos va a llevar hacia Dios. Entonces, Jesús a lo largo del Evangelio de Juan va a decir siempre yo soy, yo soy. Va a decir yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta, yo soy la vid verdadera, yo soy el ¿Todo dice yo cordero. soy mí? Sí. ¿Por qué? Porque con estas referencias, estas semejanzas que él hace Jesús, recuerden que Jesús hablaba, ¿no? De manera para interpretarlo, con parábolas. Entonces, él al decir que es la puerta, tú tienes que interpretar, no quiere decir que Jesús es una puerta, sino que quiere decir que él va a ser esta entrada por la que tú vas a tener que pasar. Él al decir que él es el camino, va a decir que no es que es un camino, sino que tú tienes que ir por como hubo Jesús, como hizo Jesús, hacer todo lo que hacía Jesús, y entonces todo lo que él decía hay que interpretar. Por eso cerramos este tema de la siguiente manera. Dice, Jesús es el camino. ¿Ya? Hay un personaje muy importante que ahora en junio, el 29, lo celebramos, que es la festividad de San Pedro y San Pablo, ¿ya? O el Día del Papa, o el Día de los Sacerdotes, como muchos lo conocemos también. Nos dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Aquí Pablo nos dice claramente que Jesús es el camino. Entonces, aquí ya Pablo es un personaje muy importante porque él transforma su vida. Él cambia su vida de lo que él servía a los romanos, él era un soldado que mataba a cristianos, pues él va a cambiar su vida porque se da cuenta de lo que empieza a hacer y recibe este llamado. Entonces, muchos de nosotros podemos hacer lo que hizo Pablo, recibir este llamado. De repente no nos damos cuenta porque estamos ocupados en otras cosas como el videojuego, el WhatsApp, el Facebook, la música, el YouTube, las películas, Netflix, que esto, que el otro.
y no nos damos cuenta pues que Jesús nos está llamando, nos dice, oye, ven, yo soy el camino, yo soy la puerta, ven. Entonces Pablo, ¿no? De repente estamos como Pablo haciendo otras cosas y no nos damos cuenta, pero hasta el día que recibimos este llamado, ahí nos damos cuenta recién de que Jesús es el camino. ¿Ya? Entonces terminamos para poder explicar la tarea.